Mi hermanastros planearon una reunión sin mí, para sacarme del testamento sabiendo que soy el único heredero legítimo. Querían quedarse con todo, pero tengo un abogado mejor que ellos. Nunca imaginé que el primer golpe vendría por algo tan simple como una llamada equivocada. Estaba revisando unos papeles en la oficina, cuando el teléfono sonó. Era Carla, la asistente de mi padre desde hacía más de una década, con ese tono afable que la caracterizaba. Señor Julián, solo quería confirmar si mañana llegará a tiempo a la reunión familiar en la casa de campo. Mi cuerpo se tensó. No dije nada durante los primeros segundos, intentando procesar sus palabras. ¿Qué reunión?, pregunté al fin, intentando sonar tranquilo. Carla dudó. El silencio del otro lado fue breve, pero lo sentí como una eternidad. Oh, pensé que usted ya estaba enterado. El señor Gustavo pidió reunir a todos sus hijos, los demás ya confirmaron asistencia. Los demás. Qué curioso término para referirse a quienes nunca se comportaron como hermanos. Ellos, los hijos de su segundo matrimonio, los herederos con apellido pero sin historia. Yo, el único nacido dentro de su primer y único matrimonio legal. El legítimo. El único que estuvo cuando papá lo perdió todo. ¿Está el notario entre los invitados?, pregunté, con la voz más neutra que pude lograr. Sí, claro. Dijo que iba a revisar unos documentos, no me dio detalles. ¿Entonces no irá? No respondí. Colgué sin decir adiós. Carla era inocente, pero había dicho suficiente. Me levanté lentamente. Afuera, la ciudad seguía su curso sin saber que mi mundo se había inclinado. Mis hermanastros estaban organizando una reunión familiar sin mí. En la casa de campo, el lugar donde papá firmó su primer testamento conmigo a su lado, cuando el cáncer apenas le permitía caminar. Y ahora, convocaban al notario en secreto. Lo peor no era la traición. Era la premeditación. Sabían que yo tenía el derecho completo a la herencia. Papá me lo había dicho muchas veces, con palabras serenas, pero firmes: no es favoritismo, hijo. Es justicia. Tú estuviste. Ellos, no. ¿Y ahora? Ahora tramaban algo a mis espaldas. Me excluían, probablemente esperando que el testamento fuera modificado justo antes de que papá exhalara su último aliento. El viejo aún vivía, pero sabían que no duraría mucho. Lo estaban rodeando, presionando, manipulando. Tomé mi celular y marqué un número que nunca dudaba en usar cuando se trataba de proteger lo que me pertenece. Marco Ortega, contestó la voz firme al segundo tono. Los buitres ya empezaron a volar, dije. Un breve silencio del otro lado fue suficiente para que supiera que él entendía. Marco no solo era mi abogado, era mi escudo legal. Un hombre que sabía jugar sucio si el enemigo ya había ensuciado las reglas. Dame nombres, horas, ubicación exacta. Si hay un notario, quiero saber quién es y cuántos documentos lleva encima. Me senté de nuevo, esta vez con la mente fría. Las emociones podían esperar. Era momento de actuar. Están en la casa de campo. Mañana. Todos los hermanastros, el notario, y quién sabe quién más. Marco chasqueó la lengua. Perfecto. Tengo una idea. Pero tendrás que ser paciente. Y silencioso. Silencio. Justo lo que ellos esperaban de mí. Que no me enterara. Que no reaccionara. Que fuera el hijo sumiso, ausente, desinformado. Pero esta vez, sería el silencio el que los entierre. Y mi abogado, el que los destruya legalmente. No fui a la casa de campo. No llamé a ninguno de ellos. Ni siquiera respondí a los mensajes de Carla, que al parecer empezó a notar que algo no cuadraba. Preferí el silencio. Aprendí hace tiempo que el enemigo se delata más cuando cree que ya ganó. Mientras ellos se sentaban a la mesa, probablemente brindando por el futuro que creían asegurado, yo me reunía con Marco en su despacho. No había ventanas. Solo libros, carpetas clasificadas, café amargo y una pizarra llena de flechas, fechas y nombres. Era su campo de batalla, y me sentía seguro ahí. He investigado al notario, dijo, sin preámbulos. Se llama Ulises del Monte. Tiene antecedentes de haber sido denunciado por alterar fechas de documentos. Nunca condenado, pero sí sospechoso. Perfecto, respondí con un tono tan frío como el suyo. ¿Podemos probarlo? Marco sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. Eso depende de ti. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar? No necesitaba pensarlo. Hasta el final. Él asintió, satisfecho. Entonces escúchame bien. Ya interpusimos una medida cautelar para bloquear cualquier modificación de testamento sin aviso previo a los herederos reconocidos legalmente. Eso incluye a ti. Pero el proceso tarda.
Ellos podrían intentar firmar algo hoy mismo, lo cual sería inválido si el juez actúa a tiempo. Aún así, debemos prever lo peor. Marco sacó de su maletín una pequeña grabadora y me la deslizó por el escritorio. Esto es legal, aclaró, porque tú formas parte interesada del testamento y ellos están planeando excluirte. Fruncí el ceño. ¿Quieres que grabe una conversación? No. Quiero que grabemos la reacción cuando se den cuenta de que los estamos observando. Ese mismo día, Carla fue citada en el despacho. La sorpresa en su rostro al vernos juntos fue clara. Temía que la culpara, pero Marco la tranquilizó con una oferta tentadora: inmunidad legal a cambio de cooperación. Ella aceptó casi sin pensarlo. Yo no sabía que usted no estaba invitado. Lo juro. Solo seguí órdenes de la señora Mónica, mi hermanastra mayor, la que siempre intentó hacerse pasar por la líder de los hermanos. Fría, calculadora, con una sonrisa que engañaba hasta el mismo infierno. ¿Te pidieron ocultarlo de mí? Pregunté. Sí. Dijeron que usted no necesitaba estar porque ya tenía mucho. Que el señor Gustavo debía reconsiderar el testamento. Marco la interrumpió con una pregunta directa. ¿Sabes si firmaron algo? No pude verlo, pero el notario entró a solas con él. Luego salieron diciendo que todo estaba arreglado. Todo estaba arreglado, para ellos. Cuando Carla se fue, Marco habló de nuevo. Vamos a esperar. Deja que se hundan solos. Están cometiendo errores y nosotros los estamos documentando todos. Me quedé solo unos minutos después de que Marco salió. La grabadora seguía en el escritorio. La tomé y la guardé en el bolsillo. No sabía si la necesitaría, pero tenerla era como portar un arma invisible. Aquella noche no dormí. No por miedo, sino por estrategia. Cada vez que cerraba los ojos, los imaginaba celebrando, repartiendo lo que no era suyo, creyéndose impunes. Pero algo no sabían. Algo que estaba por cambiarlo todo. Yo tenía un abogado. Y él no perdonaba traiciones. La llamada llegó a las 6 de la mañana. Carla lloraba al otro lado de la línea. Su voz temblaba tanto que por un momento no entendí lo que decía. Luego lo soltó, como quien arranca una venda empapada en sangre. Don Gustavo falleció esta madrugada. El mundo se detuvo. No por el dolor, sino por lo que significaba. Mi padre estaba muerto. Y con él, cualquier protección directa sobre sus decisiones. Todo recaía ahora en los papeles. En lo que se firmó. En lo que se alteró. En lo que tramaron mientras yo permanecía en silencio. Me vestí sin decir palabra. Ni una lágrima, ni un suspiro. Lo sentí como un asesinato encubierto, no con veneno, sino con presión emocional. Lo desgastaron. Lo manipularon. Lo agotaron en su lecho de muerte. Al llegar al despacho de Marco, él ya lo sabía. Me esperaba con café fuerte y una carpeta más gruesa que la anterior. Lo siento, Julián, dijo, serio pero sin dramatismo. Pero ya lo esperábamos, ¿no? Asentí, sin mirar al suelo. ¿Lo lograron? Marco abrió la carpeta y me mostró una copia del Nuevo Testamento. Lo presentaron anoche, minutos después de que falleciera. Como si ya lo tuvieran listo. Lo hicieron firmar 3 días antes de su muerte. En teoría, con plena conciencia. ¿Y en la práctica? Marco me miró con una chispa en los ojos. En la práctica, estaba medicado con morfina. Y tenemos los informes clínicos. Además, Carla nos dio acceso a las cámaras internas de la casa de campo. Allí quedó grabado todo. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Era el ritmo de la furia que despierta cuando alguien desentierra a los demonios familiares. Marco cambió la página. Me mostró una captura de pantalla, mi hermanastra Mónica hablando con el notario en el jardín. Luego otra, mi hermanastro menor entregándole un sobre. Dinero, probablemente. Todo estaba allí, documentado. ¿Esto basta? Pregunté. Marco sonrió por primera vez en días. No solo basta. Es una bomba legal. El juez no solo va a invalidar ese documento, va a investigar a todos los involucrados. Esto no es una simple disputa de herencia, Julián. Es una conspiración. Respiré hondo, sintiendo que por fin tomaba control del caos. ¿Y el testamento original? Está registrado en 2 notarías. Una de ellas ya emitió una certificación oficial que lo valida como legítimo y anterior. Me levanté de la silla. Fui hasta la ventana y miré la ciudad desde el piso 17. El mundo seguía su curso allá abajo, ajeno al fuego que se encendía dentro de mí. Quiero que vayan a juicio. Quiero que enfrenten las consecuencias. Marco asintió, con la mirada tan firme como la mía. Eso haremos.
Vamos a exponer cada mentira, cada firma ilegítima, cada palabra falsa que dijeron frente a papá. El peso de la traición ya no era una carga. Era combustible. Esa herencia no era solo dinero. Era mi historia. Era su confianza. Era mi nombre. Y no dejaría que lo ensuciaran. El juzgado estaba lleno. No solo de abogados y familiares. También de periodistas que olieron el escándalo como hienas ante un cadáver fresco. Los del Valle no eran cualquier apellido. Y una disputa legal entre los herederos de Gustavo del Valle era suficiente para alimentar portadas durante semanas. Entré acompañado de Marco, vestido con un traje oscuro que imponía más que el uniforme de cualquier guardia. Mis hermanastros ya estaban allí. Mónica no me miró. Fingía calma, pero su rodilla temblaba bajo la mesa. Julián, el menor, tenía los ojos hinchados. No de llanto, sino de insomnio. Sabía que algo estaba mal. El juez era un hombre de expresión severa y voz firme. Pidió orden y expuso el motivo de la audiencia: impugnación de testamento por presunta coacción y manipulación del testador. Mis hermanastros, por supuesto, lo negaron todo. Dijeron que papá estaba en plena conciencia, que él decidió compartir su fortuna de forma equitativa, que querían honrar su voluntad. Marco pidió la palabra. Su señoría, comenzó con esa voz templada que usaba para matar lentamente: hoy no venimos a discutir opiniones ni sentimientos. Venimos a presentar pruebas. Abrió una carpeta, sacó una memoria USB y se la entregó al técnico de sala. La pantalla se encendió. El video comenzó. Primero, imágenes de mi padre con mirada perdida, sedado, arrastrando las palabras, mientras el notario le hablaba suavemente. Luego, a Mónica mirándolo fijamente, diciéndole: papá, solo firma. Es para que nadie quede fuera. Así descansás tranquilo, ¿sí? El juez entrecerró los ojos. Marco no necesitó explicar mucho. Las imágenes lo hacían por él. Este documento fue firmado bajo los efectos de morfina, como confirman los registros médicos. La firma se obtuvo sin presencia de su abogado personal, sin testigos independientes, y bajo presión emocional evidente. Luego, otro video, mi hermanastro entregando un sobre al notario. Ese notario, Ulises del Monte, ha sido previamente señalado en 2 investigaciones por alteración de fechas en documentos notariales. Nunca condenado, pero hoy traemos la tercera evidencia. El juez pidió silencio en la sala. Mónica intentó intervenir, pero fue interrumpida. Señora Mónica, su turno llegará. Marco sacó su última carta. Una grabación de Carla, mi testigo estrella, confirmando que fue presionada para no decirme nada sobre la reunión. Me dijeron que si hablaba, perdería mi empleo. Que lo mejor era que el señor Julián no supiera. La sala quedó en completo silencio. Como si todos contuvieran la respiración. El juez tomó notas, revisó documentos y, finalmente, se dirigió a todos. Las pruebas presentadas indican una manipulación indebida sobre el testador, en un momento de fragilidad clínica. El testamento original, fechado un año antes, es legalmente válido y será restituido como único documento legítimo. Mis hermanastros se quedaron sin palabras. Mónica bajó la cabeza. Julián se frotó el rostro con desesperación. Pero el juez no había terminado. Este tribunal remitirá los documentos al Ministerio Público. El notario será investigado. Y en cuanto a los demandados, se abre una causa por tentativa de fraude sucesorio. La sala estalló en murmullos. Los flashes comenzaron a dispararse. Yo no me moví. No sonreí. No dije una sola palabra. Porque la justicia verdadera no se celebra. Se respeta. Marco me puso la mano en el hombro. Te dije que caerían solos. Y cayeron. Nunca imaginé que recibir una herencia doliera tanto. El testamento original fue restituido. El fallo judicial fue firme y ejemplar. Todo lo que mi padre dejó era mío, como él había dispuesto desde el principio. Pero no hubo celebración. Ninguna suma de dinero podía borrar el daño hecho, ni devolverme al hombre que me crió. Recibí propiedades, acciones, cuentas bancarias y más poder del que me interesaba tener. Pero también recibí algo más pesado, la carga de su apellido, de su historia, y de los errores que otros quisieron esconder detrás de firmas falsas. Durante semanas, los medios siguieron hablando del juicio de los del Valle. Mónica y mis otros hermanastros intentaron apelar, pero el escándalo ya los había marcado. El notario fue suspendido y se inició un proceso penal que, según Marco, terminaría con su carrera. La caída fue lenta, pública, dolorosa, pero justa. Y yo, por primera vez, tuve la oportunidad de decidir qué hacer con todo lo que habían intentado arrebatarme. La casa de campo,
el escenario de la traición, fue lo primero que cambié. Mandé limpiar todo. Quité los cuadros, los muebles antiguos, los recuerdos. Renové las paredes, abrí los ventanales. Y cuando todo estuvo listo, instalé una placa de bronce en la entrada. Fundación Gustavo del Valle, hogar para niños sin familia. No fue una decisión impulsiva. Era algo que él habría aprobado. Papá siempre sintió culpa por no haber sido un padre presente para todos. Ayudar a otros niños a tener un hogar, una oportunidad, era su redención a través de mí. Marco me acompañó el día de la inauguración. Se mantuvo discreto, como siempre. Pero cuando vio la placa, me miró con respeto. No todos los que ganan una guerra saben qué hacer con la victoria. Tú sí. Asentí sin responder. Había aprendido que el silencio también podía hablar más que las palabras. Un mes después, recibí una carta sin remitente. Reconocí la caligrafía de inmediato. Era de Mónica. No busco perdón. Pero necesitaba escribirte. No por la herencia, sino por la verdad. Papá sí te quería más. No por sangre, sino por hechos. Porque estuviste. Nosotros solo llegamos cuando ya todo estaba hecho. Y eso nunca supimos perdonártelo. No respondí. No hacía falta. La guerra había terminado. Las heridas seguirían ahí, pero ya no supuraban odio. Un domingo cualquiera, visité la tumba de mi padre. Llevé una flor blanca. Me senté frente a su lápida y me permití, por fin, llorar. No por la herencia. No por el juicio. Sino por el silencio que me dejó. Lo defendí, papá, susurré. Como prometí. Y no permití que ensuciaran tu nombre. Me levanté con el corazón más ligero. Y al mirar al cielo, supe que él lo sabía. El legado no eran las propiedades. Ni las acciones. Ni las cuentas. El verdadero legado era la verdad. Y yo la protegí.